la labor pastoral que tiene un hombre escogido por Dios. Amén. Dice la Biblia, dice, y yo os daré pastores conforme a mi corazón. Hay dos tipos de pastores. Hay hombres que quieren ser pastores y hay pastores que Dios los escoge. Los dos a veces hacen la función, pero nunca es lo mismo. Hay una promesa en la Biblia que dice Dios en el libro de Jeremías, y yo os daré pastores conforme a mi corazón. Los pastores no son conformes a la iglesia, mi hermano. Los pastores no son conformes a una sociedad. Los pastores son conformes al corazón de Dios. Y por eso a veces no es fácil entender a un pastor. De verdad, no es fácil. Porque el pastor está ligado al corazón de Dios. Y a veces entender a Dios no es tan fácil como uno cree. Escuche bien. Por eso la labor pastoral, mi hermano, cada día es una de las profesiones, escúcheme bien, es una de las profesiones más peligrosas. Por muchas razones. Cada día, hoy mismo, muchos pastores renunciaron al llamado. Muchos pastores. Muchos pastores cerraron las congregaciones. Escúcheme, muchos de ellos. Esa es la vida pastoral. Pero también hay muchos pastores que todavía perseveran, amén, en el trabajo y en el servicio del Señor. Y yo le doy gracias a Dios que a pesar de que no soy un pastor perfecto, amén, pero Dios me tiene en pie. Y hemos visto su mano poderosa en estos 17 años. En estos 17 años. Se digo 17 porque los primeros 5 fueron entrenamiento. Del 2000 al 2005, ¿verdad? Fueron entrenamiento. Que yo recuerdo que cuando se entregó todo el ministerio, ¿verdad? Yo también le dije aquel tiempo a los grupos que estaban desarmando, y yo también les entrego, ahí se la ven. Porque me di cuenta que ser pastor no es fácil. Escuche bien, no es fácil, mi hermano. Escuche bien. Pero desde ahí para acá, mi hermano, hemos visto la mano del Señor fiel al ministerio, a la iglesia. Hemos visto muchas cosas maravillosas en este ministerio y en todo lo que Dios ha hecho. Y sentir la responsabilidad. No solo Dios nos ha mantenido en pie aquí, sino que Dios nos ha abierto puertas en diferentes lugares. Hemos tenido el privilegio de ser, tampoco nunca buscar, ¿sí me entiendes? Sino que siempre, como dice la Biblia, yo te voy a abrir puertas. Hemos llegado a tener influencia, ¿verdad? Hasta el medio político también. Hemos tenido influencia en muchas organizaciones. Y aquí mi hermano Tito me es testigo, como el Señor nos ha llevado a diferentes organizaciones donde hemos liderado, amén. Dios nos ha llevado a predicar a lugares, amén, extraordinarios, y son privilegios que el Señor nos da, porque la Biblia se cumple donde dice que Él abre puertas. Él te lleva a lugares y te va llevando, ¿sí me entiendes? Y no sabemos hasta dónde Dios nos vaya a llevar, amén. Y cumplir, mi deseo siempre, mi oración es esa: ayúdame a cumplir el ministerio con dignidad. Esa es mi oración. Ayúdame a acabar esta carrera, Señor, y que termine con mis manos limpias, y que termine como estos amigos que tengo aquí. Así me gustaría llegar a la edad de Tito. No sé cuándo va a llegar, no sé si vaya a llegar Tito hasta allá, pero así me gustaría llegar, ¿verdad? Como una admiración. Su hermano Tito con su hermana Loida, amén. Un respeto para ellos, amén, como han caminado. Pero es un gran privilegio, mi hermano, del ministerio. El ministerio es muy difícil, con muchos peligros. Se lo voy a decir, el ministerio muchas veces no hay amigos. No hay amigos a veces. Se dicen
que el 90% de los pastores son las personas más solitarias. Más solitarias. Escuchen bien. Pero me encanta mucho siempre ese canto, pero cuando usted está cerca del corazón de Dios, está cerca del corazón de Dios. El éxito de un pastor no solo se basa en cuánta gente tenga en el templo. Ese no es el éxito de un pastor, cuántos libros él puede escribir. No se basa en eso el éxito del pastor, hasta donde él ha llegado. Escúcheme. El éxito del pastor se basa en que termine bien su carrera. En que un día pueda escuchar de aquel que lo llamó, buen siervo fiel. Ese va a ser el grande éxito, hermano. Porque hoy vemos muchos pastores que han hecho demasiado. Y de repente usted se da cuenta que ese hombre cayó, se fue con la secretaria o con el dinero. Escuche bien. O terminó mal. Ese no es ningún éxito, mi hermano. Ojalá y oramos por todos aquellos pastores que en sus debilidades también fracasan, pero que Dios los vuelva a levantar y que ellos puedan enterar, ¿verdad? También. Esa es nuestra oración. Pero también, una vez más, el éxito de un pastor no se basa en eso, sino que se basa también en que mantenga su integridad, que sea íntegro delante del Señor. Escuche bien, que haga su labor pastoral. Amén. Así que en esta noche también queremos celebrar. Amén. Y yo me uno a la celebración, porque acá yo a veces me predico solo y me oro solo. Y a veces le digo, Andy, levántate, haz bien tu trabajo. No te desanimes. Yo me hablo solo, mi hermano. A veces decirte, este hermano está medio esquizofrénico, pero yo me hablo solo a veces. No te debes rendir, échale ganas, séale. Y es bueno y es lo que me ha mantenido, mi hermano. Amén. Así que en esta noche nos hemos reunido para celebrar también los 52 años que Dios me ha dado, hermano. Son cosas maravillosas, pero eso en otra ocasión se lo vamos a decir. Para comenzar, hoy hemos preparado 6 hermanos que son los predicadores de la casa. Tengo un privilegio de tener gente que nos ayuda en la enseñanza. Amén. Y cada uno de ellos va a tomar 10 minutos y nos va a dar ciertos temas, amén, de 10 minutos, como el ministerio pastoral se envuelve junto con la iglesia para servir. Amén. ¿Estamos listos? Aleluya. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Josué, que él va a comenzar. Amén. Amén. Y después van a seguir otros hermanos con las siguientes letras. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. A mí me tocó la letra P, de propósito. Amén. Pastor, el pastor, cuando es llamado, como cualquier otro ministerio, porque son 5. No, yo tengo la mía aquí. Son 5 ministerios, no uno solo. Son 5, ¿verdad? Y los 5 son llamados con el mismo propósito. Yo creo que una de las razones por las que se les hace difícil a muchos pastores llevar la carga de la iglesia, porque la quieren llevar solos. Cuando hay otros ministerios que Dios puso para que les ayuden con la carga. Y por eso que muchos que se queman y pero cuando dicen, no, hay que aprender a delegar responsabilidades. Y tú fuiste llamado para esto, tú tienes un llamado para esto y tú tienes un llamado para esto. Asume tu responsabilidad y juntos podemos echar la obra de Dios hacia adelante sin que nadie salga quemado, sin que nadie salga acabado. Vamos al libro de Efesios, por favor. Gloria a Jesús. El propósito por el cual los ministerios son llamados. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la imagen del pastor, donde el pastor, las ovejas van al frente y el pastor las va arreando. Ese no es un pastor, ese es un arriero. El pastor israelita iba al frente y las ovejas le seguían. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Cuando nosotros no tenemos por qué andar persiguiendo a las ovejas. Las ovejas tienen que saber quién es su pastor y dejarse guiar. ¿Usted ha pensado las ovejas cómo son así medias? Imagínense cómo son las ovejas. Perdóneme la expresión, medias tontas. Porque si usted deja una oveja por ahí en el campo, se va por allá y se va por donde no debe y se mete por donde no se debe de meter y se cae en un barranco o se va por ahí donde están los animales peligrosos que se la pueden devorar. Imagínense cómo Dios nos compara con las ovejas. Necesitamos pastores. Necesitamos, pero acuérdese, son 5 los ministerios, no solamente uno. Ahora, nosotros tenemos en esta sociedad concepto de pastores que nada tienen que ver con la Biblia. A veces tenemos el concepto del pastor como si fuera el jefe ejecutivo de una compañía, de CEO. Sí, y lo medimos su éxito por la cantidad de gente, por el dinero que está entrando. ¿Me entiende? Es cierto que un buen líder, un buen pastor sabio, tiene que adquirir maneras de cómo, ¿me entiende? Con sabiduría, de cómo guiar al pueblo de Dios. Es otra cosa que no se nos debe de olvidar. El pueblo no es nuestro, las ovejas no son nuestras, son de Dios. Jesucristo las compró con su propia sangre. No podemos adueñarnos, no podemos decir mis ovejas nosotros somos pastores solamente, líderes, pero nada más. El rebaño es del Señor. Otra idea equivocada que a veces tenemos, y aunque muchos no lo decimos o no lo queremos admitir públicamente, es vemos al pastor como el sumo sacerdote. No lo decimos, pero ay, pastor, ore por mí porque a usted sí Dios lo escucha, o usted está más cerca de Dios. Y cuando el pastor no está bien centrado en Cristo, esos halagos como que, ¿me entiende? Como que los hace sentirse que son de verdad importantes. Las dos, hermano, tanto esta idea de ver al pastor como el jefe ejecutivo de una compañía, que a veces medimos su éxito por la cantidad de gente o la cantidad de dinero que produce al ministerio, sin importarnos su carácter, sin importarnos su ética. Es una visión o una idea que nada tiene que ver con la Biblia. Y acuérdense, Dios nos sacó de un lugar donde íbamos con aquel para que orara por nosotros. Dios nos sacó de allá. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y todos los demás, usted sabe, cuando nosotros pensamos en el pastor como el sumo sacerdote o en el liderazgo como los que están al frente, estamos quitando parte de nuestra responsabilidad. Porque todos somos llamados a ministrar, todos somos llamados a predicar el evangelio, todos. Y cuando decimos que solamente el líder o solamente el pastor es el que debe de hacerlo, nosotros estamos negando nuestra responsabilidad.
Y no podemos hacer eso. Déjeme decirle, el pastor, aquí los voy a resumir ya me quedan como 5 minutos, yo creo. Un mensaje de 40 minutos en 5. Los pastores pastorean al pueblo de Dios protegiéndoles. Una de las principales responsabilidades de un pastor es proteger a sus ovejas, porque al igual que las ovejas necesitan protección de un pastor, el pueblo de Dios necesita protección. Amén. En el discurso de despedida, Pablo deja claro que esto incluye la protección de los falsos maestros. Prestar atención atentamente a vosotros mismos y a todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha hecho supervisores para cuidar de la iglesia de Dios que obtuvo con su propia sangre. Hechos 20:28. También incluye la protección contra su propia pecaminosidad, razón por la cual el pastor es llamado a un ministerio de exhortación, de apartar a las personas del comportamiento que es deshonroso para Dios y hacia un comportamiento que le agrada. Tito 2:15. Por eso los pastores finalmente deben confrontar el pecado continuo e impenitente y hacer cumplir la disciplina de la iglesia. Mateo 18:15 al 20. Los pastores pastorean al pueblo de Dios alimentándolos. Un pastor no solo protege a sus ovejas del peligro, sino que también las cuida alimentándolas. El Señor es mi pastor, dice David, nada me faltará. Me hace acostarme en pastos verdes, me guía por el lado de las aguas quietas. Salmo 23. El pastor provee el sustento de sus ovejas. Del mismo modo que los pastores deben alimentar al pueblo de Dios con la comida y bebida espiritual que necesitan. Esto es la palabra de Dios. Los pastores pastorean a un pueblo, al pueblo de Dios, guiándolos. Las ovejas son criaturas errantes que son propensas a alejarse fuera de la seguridad y dentro de todo tipo de peligro. Necesitan un pastor que los lidere y guíe, de la misma manera que los cristianos necesitan pastores que proporcionen liderazgo. Esta es una forma específica de liderazgo que les equipa mejor para cumplir con el ministerio al que Dios los ha llamado. Llevan a cabo este liderazgo dando ejemplo en carácter divino, sabiendo que el estándar de carácter del pastor es realmente el estándar para todo cristiano. Como es el pastor, así va a ser el rebaño. Los pastores pastorean al pueblo de Dios cuidándolos. Las ovejas enfermas o en apuros dependen de su pastor para atenderlos. Y cuando el pueblo de Dios está angustiado o incierto, confían en sus pastores para brindar consuelo, inculcar sabiduría y ofrecer oración. ¿Hay alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oremos por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Santiago 5:14. El pastor tiene una función especial en el cuidado de las personas a su cargo. Amén. Conclusión: la iglesia de Dios necesita pastores que funcionen no primero como sumos sacerdotes o directores ejecutivos, sino como pastores. Pastores que protejan al pueblo de Dios, darles de comer alimento espiritual, liderarlos moderando el carácter divino y cuidar de ellos en las tentaciones, pruebas y triunfos de la vida, y que los enseñe a poner su confianza en Dios. No importa cuando, hermano, yo me cuido de eso, déjeme decirle. Y me dijo, ay, hermano, qué bien predicó, qué bien enseña. Yo me cuido de esos halagos, hermano. Yo me cuido de esos halagos, que me hagan sentir acá como, ¿me entiende? Que me hace. No, hermano. No, la gloria es del Señor. Nosotros somos siervos y siervos inútiles. No podemos permitir que los halagos nos hagan, porque entonces en lugar de guiarlos hacia Dios, los estamos guiando hacia nosotros, y nosotros no podemos. Yo no puedo hacer nada por usted, hermano. Puedo orar, darle un consejo, pero en cuanto a la salvación, yo no puedo hacer absolutamente nada por usted. El único que puede hacerlo todo se llama Jesús de Nazaret. Y ahí es donde todo pastor debe de guiar a las ovejas, a que vayan y se presenten delante del pastor de los pastores, que lo guíen a él o que lo sigan a él. En última instancia, los pastores existen para cuidar de la iglesia de Dios que obtuvo con su propia sangre. Hermano,
La iglesia de Dios es algo especial. Algo especial. La compró Jesús con su propia sangre. Todos. No solamente los líderes. A todos nos compró con la misma sangre. A todos nos ha llamado a ministrar. Algunos los ha apartado para un trabajo específico, pero a todos nos ha llamado a ministrarnos unos a otros. Así como en el cuerpo, las coyunturas y los huesos y todos los tendones y los músculos se ayudan mutuamente. Así debe de ser la iglesia del Señor. Y nosotros somos responsables si la iglesia de Dios no está donde debe de estar. No gozamos de privilegios por tener algún llamado. Gozamos de más responsabilidades delante de Dios y le vamos a dar cuentas por cada alma que se ha depositado bajo nuestro cuidado. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, y por eso tenemos que guiarlos a Dios y no a nosotros, y por eso tenemos que predicar la palabra de Dios y no nuestra palabra. Aunque si se quieren ir, hermano, ni modo. Si no les gusta cómo les enseñamos o cómo les predicamos, me duele en el corazón, me duele en el alma, pero entonces búscate otro pastor. ¿Sí me entienden? Acuérdese, hermano, el propósito es cuidar del rebaño de Dios. Y le vamos a dar cuentas a Dios. Que nunca se nos olvide eso. Amén. ¿Quién sigue, pastor? A ver. Next. Oh, Manny. El Señor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me quedé sin voz. Pero gracias le damos al Señor porque estamos aquí para alabar y bendecir su nombre. A mí me tocó la letra A. Gloria al Señor. Escogí la palabra ánimo. Deuteronomios capítulo 31, versículos 6 y 7 y 8 y versículos 23 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres. Versículo 8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Versículo 23 dice: y dio orden Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que juré, y yo estaré contigo. Gloria al Señor. Cuando vemos esa historia que Moisés fue llamado por Dios, vemos la historia de la zarza ardiente, pero había un varón llamado Josué, y donde Moisés siempre estaba Josué con él. Se iba hacia el tabernáculo, siempre Josué iba con él, y él pudo ver cómo Moisés estaba en la presencia del Señor. Dice que cuando Moisés entró al tabernáculo, al lado estaba Josué, y vio esa presencia que descendía del cielo sobre ese tabernáculo. Y cuando vemos la historia de Josué, Josué nunca se imaginó de que iba a ser el sucesor de Moisés, de que nunca él iba a ser el que iba a estar enfrente del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy grande, un ejército que Dios quería formar. Y cuando vemos la historia en este capítulo 31, vemos que Moisés ya estaba en sus últimos tiempos, estaba ya por terminar su carrera. Y vemos que Dios levanta a un hombre llamado Josué, a un joven llamado Josué,
que había aprendido mucho de Moisés, que tal vez había aprendido las cualidades de este varón de Moisés. Y vemos que él fue el que iba a estar enfrente de Israel. Iba a estar enfrente de ese pueblo de Israel. ¿Qué significa ánimo? Significa cobrar ánimo y esfuerzo. Dile que está a tu lado, ánimo. Ánimo. Cobrar esfuerzo. Cobrar ánimo. Y vemos que Dios le dice a Josué: Josué, tú vas a ser el próximo. Vas a guiar a este pueblo a esta tierra prometida. Llegarán derrotas, llegarán que a veces no te van a hacer caso, pero yo estoy contigo. Y cuando vemos que los últimos, el tiempo de Moisés, que el pueblo ya había muerto Moisés, el pueblo estaba llorando por Moisés. Pero Dios levantó a Josué, a un Josué que iba a ver esa victoria, que Israel los iba a guiar para derrotar a sus enemigos. Y cuando el pueblo le dijo: queremos que así como Dios estaba con Moisés, que Dios esté contigo, Josué. Así como vimos a Dios estar en esa presencia, así como vimos a Dios estar cuando les dio el maná del cielo, así como vimos esas maravillas cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, así queremos ver a un Dios que esté contigo y también esté con nosotros y podamos ver las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Y vemos que Josué hizo conforme lo que Dios le había dicho. Y Josué capítulo 1 verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de cual juré a sus padres que quedarían a ellos. Versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y versículo 9 le dice otra vez: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Ser un pastor es difícil, pero no imposible. Ser un pastor se requiere desvelos, se requiere esfuerzo, se requiere estudiar la palabra del Señor. Y yo le doy gracias al Señor por el pastor que Dios ha puesto en este lugar, que sea preparados, siempre nos trae una palabra fresca a nuestras vidas. Aunque hay a veces que nos sentimos mal, nos sentimos desanimados, no queremos venir, sentimos mal, pero escuchamos la palabra del Señor hablando por el siervo que nos anima a seguir adelante. Y para terminar, amén, quiero dejarle un texto al pastor Andy. En la nueva versión, la traducción lenguaje actual dice, Números 6:24 dice: que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de tu paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una bendición que estamos celebrando, alabado Jesús. Y la letra que me correspondió fue la S de santidad, alabado Jesús. Y el tema es la santificación, alabado Dios. Parte del ministerio que el pastor tiene que ejercer y que aplica no solamente al pastor, sino a toda la congregación, ¿verdad? Es la santificación. Y vemos la palabra santificación, todos sabemos, ¿verdad?, que significa separado, alabado Dios, separado de Dios. Dios, en la Biblia se habla mucho de la santificación, de la santidad. Dios es el santo y el texto que voy a leer es
Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso pasaje, alabado Dios. Pero el Señor nos dice, yo habito. Mire qué hermoso, Él es alto, dice que, porque yo, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, pero también habita con el quebrantado de espíritu, que habita para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él no solamente es sublime, alto, magnífico, no solamente está separado de lo mundano, pero también está bien cerca de aquellos que le buscan de corazón, que están quebrantados de espíritu. Con eso está Él cerca, con el quebrantado, con el humilde, con aquel que sabe que le necesita. Pero mire que la santidad es eso, realmente implica apegarse a la palabra de Dios, adaptarse a la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. Eso es la santidad. La santidad significa aferrarnos a esta palabra y no despegarnos ni a diestra ni a siniestra, aferrarnos como que si fuera el salvavidas en medio de un mar donde estamos por ahogarnos. Eso es la santidad. La santidad es aferrarnos a esta palabra y no soltarla y decir, Señor, de esto depende mi vida. De esto depende mi vida. Este es el salvavidas. Esto es la santidad, alabado Jesús. En el Antiguo Testamento lo encontramos, alabado Dios, la santidad mucho. Los sacerdotes no podían administrar en el templo si no estaban santificados, y encontramos en una ocasión donde Ezequías había querido restaurar todo el servicio del templo y mandó la orden a los sacerdotes que se santificaran, alabado Jesús. Y él le dice, y todos los sacerdotes habían agarrado tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, y no se habían santificado todos. Y llegó el momento donde tenían que ofrecer los sacrificios. Pero a mí me sorprende que cuando leo que algunos no se habían santificado, aun cuando les había dado la orden, Ezequías les había dado la orden de que se santificaran, y algunos no se santificaron. Y entonces dice que los levitas tuvieron que sustituir el trabajo de ellos, porque ellos no se atrevieron a servir en el templo. ¿Por qué? Porque sabían que no podían tocar los santos si no estaban santificados. Entonces, los levitas que sí estaban santificados, ellos ayudaron en el sacrificio y a hacer las cosas que se tenían que hacer. Pero mira qué lindo, alabado Jesús. No lo encontramos solamente en el Antiguo Testamento, la santificación. Porque déjeme decirle que en el Antiguo Testamento todos sabemos que el que ministraba sin estar santificado moría. Y también pasa en el Nuevo Testamento, alabado Jesús. En el Nuevo Testamento, gloria a Dios, Dios nos manda. Dice que en Ezequiel 37:28 dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Gloria a Jesús. El Señor se encargaba de que su templo fuera santo, que su pueblo era santo. Y en la Biblia encontramos la santificación del pueblo de Dios, Israel, la santificación del día para Dios, el día sábado, la santificación de los utensilios que se tenían que usar. Nadie podía tocar los utensilios si no estaban, si alguien tocaba esos utensilios ya eran contaminados, alabado Jesús. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que la santidad es que está todo apartado y
es separado, alabado Jesús, para el servicio únicamente para Dios, y no podía salir la santidad para afuera, alabado Jesús, sino que tenía que estar todo guardado y separado, alabado Jesús. Sin embargo, Dios había llamado a su pueblo, Israel lo sacó del medio de todas las naciones para ser santo, alabado Jesús. Quiero ir rapidito, pero quiero cubrir lo más esencial, alabado Jesús. Dice que en la santificación del cristiano vemos que en el Antiguo Testamento viene a cambiar, viene a ser una forma, un aspecto diferente de la santificación, porque la santificación tiene que impartirse en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene, alabado Jesús, Él se santifica y nos llama. En Primera de Pedro vemos que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto no es solamente para el pastor, de que tiene que ser santo. No solamente los levitas, los cantores tienen que ser santos, no solamente los líderes tienen que ser santos. Todo hijo de Dios es llamado a ser santo, alabado Jesús. Y Jesucristo, Él mismo se tuvo que santificar, y Él dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego Él ora, alabado Jesús, ora para que nosotros podamos ser santificados. Y dicen en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en una parte Él dice: yo me santifico a mí mismo, Padre, pero yo quiero que ellos también sean santificados. ¿Y dónde está la santidad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vemos que ya en el Nuevo Testamento, alabado Jesús, la santidad se imparte, alabado Dios. Primero la recibimos de Cristo, y para poder nosotros recibir la santidad, ser santificados, tenemos que llenarnos de esta palabra, tenemos que vivir esta palabra por medio de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también esta es el agua que nos limpia cada día, cada instante, de todo lo que puede dañar y puede ensuciar nuestra vida, alabado Jesús. Entonces, vemos que la palabra de Dios, el Espíritu Santo también santifica. Hay 3 ingredientes que santifican al cristiano en el Nuevo Testamento, alabado Jesús. La purificación viene del templo, viene del Espíritu Santo, viene del creyente. Mire, nosotros recibimos la santificación. Cristo se santificó por nosotros mismos. Nosotros tenemos que santificarnos por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo purificándonos, enseñándonos la palabra, entonces no podemos ser santificados por nosotros mismos, porque la santidad viene de Dios. La santidad viene de Dios, es impartida para nosotros, pero nosotros tenemos que recibirla, y así mismo nosotros venimos a impartir esa santidad a los que nos ministran. Dice: al que se santifica a sí mismo, a los suyos también santifica. Mire qué lindo, dice en alabado Jesús. Déjeme ver dónde está el pasaje. Dice: porque así dijo el lugar santísimo, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, alabado Jesús. Entonces, nosotros tenemos que santificarnos, alabado Dios, pero también nos dice la palabra de Dios que en el temor de Dios nosotros podemos ser santificados, pero cuando nosotros nos santificamos, podemos santificar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo? Sí, podemos santificar a los que están a nuestro alrededor. En 1 Corintios 7:14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, alabado Jesús. Entonces, gloria a Dios, Jesucristo se santifica por nosotros. Si usted se santifica, usted es santificando a sus hijos incrédulos, a su esposo incrédulo, pero eso no quiere decir que usted le está dando la salvación, ¿ok?
Estamos diciendo que usted puede influenciar por esa santidad y usted puede influenciar a su familia, puede influenciar la comunidad, podemos influenciar, estamos llamados a influenciar, a hacer fluir esa santidad. Cuando usted camina en medio de gente impía, usted está impartiendo esa santidad, pero no quiere decir que lo está santificando. Está mostrando la santidad. Está enseñando la santidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, así como dice que el árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto, y dice que donde pasa el río, allí hay mucho fruto, y dice que hay muchos peces. Entonces, donde hay santidad, ahí está la presencia de Dios, mi hermano. Si usted quiere ver la presencia de Dios, si usted quiere conocer a Dios, santifíquese, busque del Señor, viva para Dios, llénese de la presencia de Dios y va a conocer que Dios está en medio de usted, va a conocer que Dios es real, va a conocer el poder de Dios. Pero nosotros no podemos pedirle a Dios que se manifieste si no nos santificamos. Necesitamos vivir, porque Él dice que Él está en medio de su templo cuando su pueblo está en santidad, cuando su propiedad está viviendo en santidad. Alabado Jesús. Y aquí termina mi parte, alabado Jesús. Así es que el santo, el humilde, el grande, el sublime vive entre los quebrantados de corazón, aquellos que aman la palabra de Dios y que se aferran como un salvavidas a la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Versículo 15 y 16. Bien, a mí me tocó la letra T y voy a hablar acerca del tiempo. Dividí el mensaje en dos partes, una aplicación al pastor y la segunda parte una aplicación a la iglesia, a la congregación. Así que el pastor decía que el pastorado es el oficio, uno de los más difíciles, ¿verdad? Bueno, en el ámbito espiritual, el oficio de pastor es el más difícil de todos, pero también el mejor pagado en el cielo. Los pastores tendrán una gran recompensa en el cielo. Muy bien, hablaré del tiempo. Dice Efesios capítulo 5, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bien, el pastor, hermanos, tiene una gran responsabilidad en cómo administrar bien su tiempo. ¿Por qué? Porque él, del tiempo, de sus 24 horas, tiene que sacar el tiempo para dormir, para descansar, tiene que sacar el tiempo también para trabajar, tiene que sacar el tiempo nuevamente también para Dios. En primer lugar, un pastor tiene que pasar tiempo, horas con Dios, llenándose de la presencia de Dios, para que cuando pase al púlpito, él esté lleno de Dios y su palabra sea efecto hacia las personas. El pastor tiene que pasar tiempo estudiando su mensaje, preparando su mensaje, revisando el mensaje de los domingos. Entonces, tiene que, en primer lugar, tener tiempo para Dios, pasar horas en su presencia, orando, estudiando la palabra de Dios, llenándose de Dios. En segundo lugar, tiene que pasar tiempo con su familia. Él también es un ser humano y requiere tiempo para la familia, tiempo para dedicarle a su esposa y también a sus hijos. Después, el pastor tiene que sacar tiempo también para la congregación, para la iglesia. Nosotros, imagínense, nosotros que no somos pastores y cómo a veces no sabemos bien administrar nuestros tiempos y se pasan los minutos y las horas y se fue el día y no hicimos nada. Imagínense el trabajo de un pastor.
sacar tiempo para Dios, primeramente, de sus 24 horas. Después, sacar tiempo para su familia y después tiempo todavía para la iglesia. Entonces, por eso el texto dice, mira pues cómo, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Notemos aquí el contraste entre la sabiduría y la necedad. Entonces, el pastor tiene que ser una persona humilde, pidiéndole sabiduría a Dios, cómo administrar el tiempo para poder suplir todas esas necesidades. Y ese es el error de muchos pastores en la actualidad, que no saben cómo administrar su tiempo, no saben a quiénes dedicar en primer lugar, en segundo lugar. Muchos pastores en la actualidad se dedican tanto tiempo en su ministerio, en su llamado, que descuidan su iglesia. O muchos pasan mucho tiempo en su ministerio y descuidan la familia. Muchos pastores pasan tiempo con su familia, pero descuidan su vida personal con Dios. Muy bien, mirad cómo andad, no como a necios, sino como a sabios. El contraste de la sabiduría y la necedad en un pastor. Después, esa palabra, pastor, sabio, en la Biblia, significa andar cautelosamente. Describe a alguien que se mueve por un terreno lleno de plantas espinosas. El pastorado, el caminar pastorado es muy peligroso, muy complicado. ¿Por qué? Porque el pastor está representando a Dios. Es un ministro de Dios en la tierra. Él debe de saber cómo caminar, cómo actuar, porque es una carta viva que todas las personas lo están viendo. Y muchos pastores manchan la imagen de Dios y del cristianismo por no saber cómo conducirse por este mundo. Muy bien, entonces después sigue diciendo el texto, aprovechando bien el tiempo para Dios, tiempo para su familia, tiempo para la iglesia, tiempo para lidiar, imagínense, con todos nosotros, con diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes formas de ser. Y cuánto dolor de cabeza no le hemos dado a Dios muchos de nosotros. Después, el pastor también necesita la sabiduría de Dios. Dice Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos un pastor que goce de buena salud para que esté con nosotros largos días. Muchos pastores, lo mencionaba el pastor, renuncian a su llamado o tienen que ir a clases de psicología o psiquiatría. ¿Por qué? Porque no supieron vivir su vida y necesitamos en nuestra congregación un pastor sano, saludable para gozarlo de largos días y que no renuncie a su ministerio, a su llamado. Entonces, sabiduría para vivir y segundo lugar, para guiar al rebaño. Porque nosotros sabemos que Dios puso al pastor en este lugar, ¿verdad? Y cuando Dios determina que ya hasta ahí su llamado, pues hasta ahí ya se acaba el llamado del pastor. Entonces, necesitamos, pastor, que usted tenga la sabiduría como vivir sus vidas con mucha salud, porque queremos disfrutar de mucho tiempo con usted en esta congregación. Después, muchos pastores cometen muchos errores en sus iglesias por falta de sabiduría. Muchos errores, no saben cómo tratar con las personas. Recuerden que nosotros, o la iglesia, la congregación, ellos saben, hermanos, cuando un pastor los ama, cuando un pastor se preocupa por ellos, la congregación se da cuenta. Y también se da cuenta cuando el pastor como que no le importa mucho al pastor. Entonces, las ovejas sabemos cuando el pastor es de a de veras. En segundo lugar, los días de nuestra edad en esta vida, en este mundo. Dice el Salmos 39, 4 y 5, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, dices a mis días términos cortos, y mi edad es como nada delante de ti. El Salmos 90 nos dice que los días de nuestra edad son 70 años, o si en lo más robusto son 80 años. Entonces, el pastor tiene un propósito muy específico que cumplir, y tiene la responsabilidad de poder llegar hasta su final en ese propósito. Muchos pastores renuncian antes de tiempo a su llamado, por la presión, por la falta de sabiduría,
por la falta de pasión por las almas y no terminan su carrera y no terminan su llamado y renuncian o se alejan o cometen errores, caen y hasta ahí se acabó su llamado. Entonces, el pastor tiene la gran responsabilidad de cumplir su propósito porque no fue él quien se puso en ese lugar. Fue Dios quien lo puso y por lo tanto, como él no se puso en ese lugar, entonces él se quitará hasta que Dios diga. No cuando él o los hombres quieran quitarlo. Después, el pastor tiene que estar listo también para encontrarse con su Señor algún día. Tiene que estar listo para encontrarse con Dios y darle cuentas de su llamado, de su vida personal primeramente y después por toda la congregación. Muchos pastores, hermanos, se presentarán delante de Dios avergonzados porque no supieron cumplir su llamado, su ministerio, porque no supieron guiar las ovejas de Dios. Entonces los pastores en cada momento tienen que estar listos porque en cualquier momento pueden ser llamados delante de Dios. Ahora, esta es la segunda parte del mensaje. Nosotros también algún día nos presentaremos delante de Dios, todos nosotros juntos, individualmente. La pregunta es, ¿está usted listo para encontrarse con su Señor? ¿Qué pasaría, mi estimado hermano, si hoy el Señor lo llamara a cuentas en su presencia? ¿Estaría listo para presentarse delante de Dios, para rendirle cuentas a Él? Muchos de ustedes, hermanos, no están listos. Si Dios viniera en este momento, muchos de ustedes no están listos para presentarse delante del Señor. Algunos, hermanos, están bajo pecado, están viviendo una vida pecaminosa y eso los hace culpables delante de Dios. No están listos. Otros ya son cristianos, pero todavía no han cumplido su propósito en este mundo. Por lo tanto, ese día que se presentarán delante de Dios y si no cumplieron su propósito, su llamado, ¿qué le vamos a decir al Señor? Entonces, muchos de nosotros, hermanos, si Dios viniera en este momento, no estamos listos para encontrarnos con nuestro Señor. Nos hace falta algo. Preparémonos porque tenemos los días contados. Nadie sabe cuándo vamos a partir de este lugar. Si tuviéramos la garantía que viviéramos 70 o 80 años, bueno, pues nos prepararíamos con anticipación, pero no tenemos la garantía de que mañana vamos a despertar o abrir los ojos. Ahora, la segunda parte dice Eclesiastés 12:1, jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamientos. Muchos de ustedes jóvenes necesitan ponerse a cuentas con Dios porque no están listos para encontrarse con Él. Muchos de ustedes necesitan tomar en serio a Dios y tomar en cuenta a Dios en su vida. No vivan como si Dios no existiera, porque algún día se presentarán delante de Él. Hoy la juventud los jóvenes en su juventud desean vivir para el mundo, desean gozar del mundo, desean tener todo lo que el mundo los ofrece. Pero eso se desvanece, eso es pasajero, nada permanece para siempre. Dice el texto, la juventud, la fuerza, la inteligencia se desvanecen con el tiempo. Tu juventud, tu capacidad pensante, tus fuerzas, no las vas a tener todo el tiempo. Te durarán 14, 15 o 20 años. Después pasan los tiempos y te vas convirtiendo en persona que ya no tienes la misma capacidad que tenías 20 años atrás. Ya no tienes la misma fuerza ni la misma juventud que tenías antes. Entonces, aprovecha tu juventud, entrégasela a Dios para que cuando seas grande o adulto o anciano puedas tener contentamiento. Dice Santiago 4:14, porque ¿qué es nuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros también somos como la flor del campo. La mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Por eso tenemos que estar listos para encontrarnos ese día con nuestro Señor. Dice Primera de Juan 2:16,
Porque todo lo que hay en el mundo, un texto con mucha verdad, mucha realidad, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tus bienes materiales, tu capacidad, tu inteligencia, se desvanecerán en cualquier momento. Todo lo que tienes, hoy lo tienes y probablemente mañana ya no lo tendrás. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen para siempre. Aquellos que toman en cuenta a Dios en sus vidas, ellos permanecen para siempre. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, el rey Salomón, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y él se introduce con esta primera frase: tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos sabemos cuándo nacimos, sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Y he aquí el problema. Por cuanto no sabemos cuándo vamos a morir, entonces preparémonos para ese encuentro con nuestro Señor. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después rendirle cuentas a Dios. Dice el proverbista que disfrutó de la vida. Todo es vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador. Él disfrutó de la vida, 1000 mujeres, 700 concubinas, tuvo riquezas, inteligencia, tuvo todo lo que un ser humano desea tener. Al final de su carta dice, todo es vanidad de vanidades, todo se desvanece, todo caduca, todo desaparece. Dice, el final de este discurso es este. Él concluye diciendo, después de toda su vida de lujos, de sabiduría, de mujeres, de gozo, de diversión, etcétera, él dice, al final el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, que eso es el todo del hombre. Él concluye con estas palabras: número 1, teme a Dios, toma en cuenta a Dios en tu vida, y en segundo lugar guarda sus mandamientos. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No tengamos a extraños por Dios. No pasemos desapercibidos de sus caminos. Pongamos a Dios en nuestra vida, caminemos con Él para que nuestra vida sea larga y duradera en estos días. Que el Señor les bendiga. Bendiga, hermanos. Bueno, yo quiero decir que ya llevo un propósito, ánimo, santidad, tiempo, pero a mí me tocó la O de oración. Un hombre de oración no nada más es para el pastor, es para la congregación. Un hombre de oración no nada más que el pastor se levante de mañana, también la congregación. Una oración siempre tiene que ser con rectitud completa. Siempre es una de las cosas importantes que hay en la congregación, la oración. La oración es un complemento donde nos lleva a esa intimidad con Dios. Nosotros no vemos esa intimidad del pastor con Dios, pero ellos se tienen que comunicar. Porque a veces nosotros las ovejas decimos, pastor, ore por mí. Y el pastor le damos la carga, ¿y nosotros qué? Nosotros, ¿por qué vamos a orar? También tenemos que orar por nosotros mismos. El respaldo viene de la oración del pastor.
También es con una actitud correcta. La oración tiene que ser con una actitud correcta. Muchas de las ocasiones pedimos a lo que nos conviene. ¿Y por qué lo pedimos así? Porque nos conviene. Es porque no estamos haciendo una actitud correcta de la manera de cómo debemos de orar. Aleluya. Otra de las cosas que tenemos que tener es una confianza en Dios. Dios sabe por qué no nos contesta la oración. Pero muchas veces es que porque el pastor no ora. Queremos dejar toda la carga sobre el pastor. Es responsabilidad de nosotros orar por nuestras necesidades, pero la oración del pastor nos respalda. Es algo bien importante. Tiene que haber una íntegra intimidad con Dios. Cuando nosotros no estamos en santidad, la oración no llega delante de Dios. No llega. Por más que oremos, por más que ayunemos, por más que leamos la Biblia, si nosotros vivimos una vida de pecado, esa oración no llega. Dios no la escucha. Tenemos que buscar la santidad para poder llegar, que esa oración llegue ante la presencia del Padre y sea escuchada y tengamos una respuesta. También una oración debe de ser en obediencia. En obediencia es la que trae la bendición. Nosotros, como ovejas, tenemos que orar por los pastores, por los líderes, por la iglesia, por las necesidades. Tenemos que hacer esa oración apoyando el respaldo del pastor y no criticar, porque a veces en lugar de orar criticamos. La crítica no es buena, eso no le agrada a Dios. Tenemos que empezar a orar. La oración se tiene que hacer siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque fue el medio, el transporte que dio la vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Y que el Padre dio a su único Hijo, unigénito. Y yo les quiero leer este versículo de Daniel. Daniel era un siervo de Dios. En Daniel 9:3 dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné, me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Muchas de las veces el pastor tiene que orar con un clamor para que sus ovejas no se pierdan. Y a veces no entendemos esa situación del pastor. A mí no me gustaría ponerme los zapatos del pastor. Su trabajo es un trabajo de esfuerzo, de dedicación, y que realmente la recompensa viene del cielo. Así que es importante que nosotros como iglesia oremos por los pastores, oremos por el liderazgo que hay dentro de la iglesia, oremos por las situaciones que están dentro de este lugar. Es importante dar ese respaldo. Dar el respaldo es un apoyo que se le da al pastor, nosotros como ovejas, porque el pastor, cuando una oveja anda descarriada, no crean que anda gozoso. Él se pone triste porque anda ya en lugares donde no debe de andar. Y él llora y clama y gime delante de Dios. Y eso solamente lo hace él y Dios. Y a veces nosotros no lo vemos, porque él se ha de levantar muy de mañana, así como habla la Biblia, que muchos siervos de Dios se levantaban de muy de mañana
a ponerse en esa comunicación con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos pondríamos así? Yo tal vez 1, 2, 3 días, pero los demás días ya no. Le diría, ahí está su trabajo, ya no lo quiero. Es importante que nosotros respaldemos la oración cuando se nos invite a la oración. La oración es un alimento que nos da al alma y que nos ayuda para cuando estamos afligidos, cuando estamos en necesidad. Dice que el que está afligido, que haga oración, que el que está contento, dice que cante alabanzas. Hay momentos difíciles de nuestra vida que pasamos dificultades difíciles, pero la oración es la que hace que nosotros nos podamos fortalecer en el Señor. Y yo el texto que traigo es 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, que dice, estar siempre gozosos y orar sin cesar. El pastor siempre tiene que estar gozoso en medio de las circunstancias que esté pasando en su vida, en su hogar, en las situaciones que él esté pasando. Él siempre nos tiene que dar una buena cara. Él nunca pasa por procesos. Mentira, también pasa por procesos igual que nosotros, pero él siempre tiene que estar, ¿qué? Gozoso. Siempre tiene que estar orando sin cesar. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Yo creo que ninguno. Así que apoyemos al pastor en la oración. Cuando él nos diga, hermanos, hay que orar, o cuando el grupo de caballeros que él invite, hermano, véngase a orar con él, no lo deje solo. Él necesita su respaldo en la oración. Todos como iglesia lo necesitamos, pero es algo importante que debemos hacer. Y yo le quiero dejar un texto al pastor que está en 1 de Pedro 5, y lo voy a leer hasta el 1 de Pedro 5 del 1 al 4, que dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Él va a recibir esa corona incorruptible de gloria, así como estos siervos de la Biblia que oraban y se levantaban de mañana a hacer la oración. Así él, como hombre de Dios, presentando esa oración. Imagínense, no sé cuántas ovejas tiene, pero imagínense, recordarse de todas sus ovejas. ¿Cuántas horas durará ahí orando? Yo creo que más de 3 horas. Y a veces nosotros, si oramos por nosotros mismos, nos cansamos. Ya 10 minutos y ya acabamos. Ya no queremos orar. Ya queremos que esa oración accione y que Dios nos complazca en lo que nosotros queremos. Y a veces estamos equivocados. Tenemos que orar correctamente. Tenemos que orar con una rectitud completa. Tenemos que orar con una actitud, con una rectitud completa, con una confianza en el Padre, una íntegra intimidad con Él. En obediencia, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Y siempre hacerla en el nombre de Jesús. Y ser una oración originalmente efectiva. Efectiva, porque ¿cuántos de ustedes quisieran que la oración fuera efectiva? Yo quisiera mi oración efectiva. Y en la Biblia encontramos
muchas maneras de orar. Hay muchas maneras de orar, pero tiene que escudriñarla. No lo voy a decir ahorita porque ya se me acabó el tiempo, pero hay muchas maneras de cómo usted presentar su oración. Búsquelo, escudriñelo y verá que esas oraciones van a ser efectivas. Dios los bendiga. Aleluya. Hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Quiero felicitar a mis pastores y a los pastores, Tito, que nos acompañan aquí, ¿verdad? Por su cumpleaños. Quiero decir en esta noche, mi hermanos, que quizá a lo mejor no todos somos pastores, pero cada uno hemos sido llamados para también ir a traer a las ovejas. Todos, cada uno tenemos, ¿verdad?, que ir por las ovejas, igual también como lo hace, ¿verdad?, nuestro pastor. A mí me tocó la letra R de restituir, el restituir de Dios. Amén, aleluya. ¿Qué quiere decir la palabra de restituir? Simplemente para que sepamos, el significado es devolver una cosa o poner una cosa en el estado de antes. Amén. Gloria al Señor. Y mi texto bíblico está en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 17, y la Biblia dice: aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. A través de la historia nosotros hemos visto cómo Dios ha usado a hombres y mujeres, que Dios la ha usado desde el principio. Amén, aleluya. Hemos visto también, mi amado hermano, cómo el pecado entró, ¿verdad? En el caso de Adán, el pecado entró por un hombre, pero también la vida a través de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dios ha usado hombres, amén. Dios, después de que el pecado entró, vemos ahí un caso, ¿verdad?, entre Caín y Abel, que Caín mata a Abel, mas sin embargo Dios le restituye a otro varón, un varón llamado Set. Dios le restituye a otro siervo, y dice que nuevamente los hombres invocaron nuevamente el nombre de Jehová. Amén, aleluya. A través de la historia también hemos visto cómo la maldad en otros tiempos se multiplicó bastante, como en el caso de Noé. Mas sin embargo dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Amén, aleluya. Y fue un hombre obediente. Fue un hombre obediente porque no nada más dispuso de su tiempo con toda su familia para hacer toda esa arca. Amén. Dios lo puso en un lugar especial, en un lugar aparte. Quiero decir que cada uno de nosotros que hemos entrado por esta puerta, Dios nos habló a través de la persona de Jesucristo, y estábamos separados de sus promesas, estábamos alejados. Mas sin embargo, dice la Biblia que Dios nos puso no en un estado de antes, sino en un estado mejor, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que hemos heredado un sitio de honor. Amén, aleluya, algo más mejor. Amén, gloria al Señor. Y sí, a través de la historia también hemos visto, ¿verdad?, cómo también un hombre llamado Moisés, amén, aleluya, gloria al Señor, tenía una tarea gran importante. En Éxodo capítulo 3 lo vemos también, ¿verdad? Pero Dios dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, mas sin embargo Dios levantó a este varón. Dice Jeremías, ¿verdad?, que él fue seducido, y hubo algo que lo sedujo. Hubo algo que te sedujo, pastor, a seguir adelante. Hubo algo, pastor, que dijiste: voy, aunque vienen adversidades, aunque viene, como dice el libro de Isaías, viene un desierto, pero Dios abrirá camino en ese desierto. Dios te dio algo a ti, pastor, para conducir a esas ovejas. Que si es cierto, estaba tu familia, como Moisés, que pudo dejar un rato su familia, mas sin embargo tuvo que decir: fui seducido, fui por esa zarza que Dios me habló, y tuvo que seguir adelante. Amén. Ahí nosotros vemos también cómo Dios usó a este varón. Amén, aleluya. Y así sucesivamente, cuando llegamos a este pasaje,
vemos en el libro de Isaías que ya estaba, ¿verdad? Tanto el pueblo de Israel, tanto dado a la idolatría, mas sin embargo, nuestro Dios levanta a este hombre llamado Isaías, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Dice, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia. Una de las cosas que nos mostró nuestro Señor Jesucristo es su gracia. Amén, aleluya, su gracia. Dice la Biblia en Efesios 2:8, ya que por la gracia de Dios nosotros somos salvos, amén, aleluya. No que era algo que nosotros merecíamos, no era, sino un don de Dios, amén, aleluya. Entonces, hermano, nosotros podemos ver ahí claramente, ¿verdad? Que por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos. Ahora, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que hablan la palabra de Dios e imita su fe. Gracias, pastor, porque a todos nosotros, Dios, tú nos bendices, pastor, con una palabra que Dios te usa y que te da en tus madrugadas, en tus oraciones. Muchos de nosotros llegamos así fuera, descarriados, golpeados, mas sin embargo tú nos diste, Dios te usó para restituirnos con una palabra de fortaleza, nos animaste a seguir adelante. Gracias, pastor, por todo este tiempo que tú nos das. Y dice la Biblia que hablaron la palabra de Dios e imita su fe. Gracias, pastor, porque eres digno de imitar, porque son dignos de imitar. Es cierto, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor me estoy llevando en los elogios, pero es bueno también halagar a sus pastores que nosotros vemos, porque son dignos de imitar. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Y sí, gracias, pastor, porque también a través de la Biblia hemos visto los tiempos difíciles, como el tiempo que vivimos hoy en día, es un tiempo difícil. Y hemos visto, ¿verdad?, que quizá tus ojos, quizá a lo mejor como los de Sansón se han nublado en este momento, porque lo que se ve allá afuera, quizá tiempo de pandemia, tiempos difíciles, pero Dios te va a dar nuevas fuerzas como las que le dio a él para seguir adelante, pastor. Dios te va a dar nuevas fuerzas para seguir adelante, para que tenga esa visión clara, pastor, para seguir adelante. Amén. Todos definimos estos tiempos de pandemia, pero este tiempo como un tiempo de restitución. Dice el libro de Isaías, he aquí, yo hago cosas nuevas. Es cierto, está feo, mas sin embargo Dios va a seguir restituyendo. Parece que el pastorado, muchos los han dejado, como dice, han dejado el pastorado. Muchos hasta pastores hemos visto que hasta se han suicidado, mas sin embargo Dios va a restituir, va a traer nuevamente a esos pastores, va a traer nuevamente a esos hermanos que se han descarriado. Dios lo va a hacer, Dios va a restituir nuevamente esos corazones, amén, aleluya, lo va a traer nuevamente. Y quisiera yo darle una reflexión que tengo guardada, no es mía, pero quisiera yo darle esta reflexión porque se me hizo muy importante y quisiera compartirla con mi pastor. Es cierto lo que decía mi hermana, que dice que a veces los pastores tienen que hacerla de todo, ¿verdad? Y yo recuerdo en una ocasión, aquí es un comercial, cuando íbamos a traer las despensas, ¿se acuerda, pastor? Que hacía orillita, hermano, del Express, pasaban y que nos quedó sin gasolina. A veces no vemos eso, pero son muchas anécdotas que hasta dónde tiene a veces que andar el pastor, amén, aleluya, pero es digno de reconocer. Muchas veces dice, él es el albañil, el eléctrico, el aseador, el jardinero, el cantante, el corista. No debemos olvidar que el pastor es un ser humano, ¿verdad? Como usted y como yo, que se enferma y se desanima y se entristece y se agota, mas él no puede faltar. Un hermano falta a la iglesia por días, pero un pastor debe seguir cumpliendo en su ministerio a pesar de todo. El pastor también se equivoca y se enoja y pocas dice lo que siente. La mayoría de las veces calla y sufre en su silencio. Él también tiene familia que atender y proveer, tiene sentimiento, llora, se duele con la traición, el abandono, con la murmuración. Muchas veces en el servicio ven con mirada triste como las iglesias está vacía de lo habitual. Extraña a sus ovejas para sí. ¿Qué será de ellas? ¿Qué les habrá pasado?
Él ora por todo el rebaño, clama por ellos, se goza con nuestros triunfos, se quebranta con nuestra tristeza. Quizá usted que lee esto no le importe, pero su pastor se hace pedazos para que otros puedan estar enteros. Y muchas veces cuando Dios ha restaurado a aquellos siervos, estos se olvidan y se enojan y se van, dejando una profunda herida en el corazón de ese hombre de Dios. Ser un pastor es una tarea muy difícil porque su trabajo es conducir y enseñar a personas en el corazón que el hombre es malo. Cuán engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Pero debemos saber que la mayor dificultad que enfrenta nuestro pastor es la guerra espiritual que le toca librar. El enemigo de nuestras almas no le dejará tregua y usará todas sus armas para verlo caer. Un pastor necesita que sus ovejas, para poder mantenerse y hacer crecer la obra de Dios, él requiere de sus siervos comprometidos que amen a Jesús y a su evangelio. Amén, gloria al Señor. Hasta aquí mi parte, le doy la parte a mi pastor. Gloria a Dios, mis hermanos. Póngase en pie. Todo eso es lo que en ocasiones abarca el ministerio pastoral, ¿verdad? Y si yo le contara todas las experiencias personales que uno tiene con Dios, escuche bien, aleluya, amén. A veces en los momentos difíciles que se encuentra realmente una persona para interceder. Pero muchas veces los momentos más difíciles, a veces cuando uno mismo está pasando una prueba tan difícil y alguna familia viene a buscarte esperando que uno por el llamado que hay en uno pueda hacer algo por ellos. Y ahí donde tú tienes que creer, ¿sí me entiendes? Tienes que sacar fuerza de la debilidad. Y es ahí, hay momentos difíciles también cuando uno quiere que Dios ayude a cierta persona. Y Dios a veces te dice, no me pidas por él, porque no voy a hacer nada. Eso uno lo cruza como pastor. De verdad, eso uno lo cruza. ¿Sí me entiende? Pero si yo le contara a mi hermano, uno como pastor contara, ¿verdad? Las cosas personales, a lo mejor usted nunca lo entendería, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Y yo creo en el ministerio quíntuple, amén, lo que decía nuestro hermano Josué, que el ministerio se edifica por los 5 y Dios tiene que escoger. ¿Sí me entiende? Y ahí uno realmente va a entender. Pero dentro de los 5 ministerios, ¿verdad? Siempre se ha reconocido que el ministerio pastoral, ¿verdad? Es el más ejercitado, ¿sí me entiende? Porque cuando entendemos los 5 ministerios, ¿verdad? El profeta puede venir y profetiza y se va, brother. Te deja el problema. El apóstol viene y comienza a edificar, ¿verdad? A levantar una obra y se va. No son ministerios estables. El evangelista viene, trae un mensaje de salvación, la gente se salva. Y también no son ministerios estables. El maestro también, el maestro enseña, ¿verdad? Y esa es su misión, de enseñar, de enseñar. Pero como decía algunos hermanos también, el ministerio pastoral es aquel que continúa funcionando y cuidando no solo el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces es parte de nuestro llamado, ¿sí me entiendes? Es parte de nuestro llamado. Pero una vez más, yo creo que Dios todavía sigue llamando, ¿verdad? Y me sentaba, ayer comía con un amigo mío, me decía, oye Sandy, ¿no tienes ahí unos pastores que te sobren? Necesito. Tengo 3 iglesias sin pastor, así que si usted quiere ser pastor, déjeme saber. Un amigo mío también tiene 3 iglesias, parece que una la tiene en Cuernavaca, Morelos, otra en México. Necesita 3 pastores. Yo digo, ¿dónde están, Señor? ¿Por qué no llamas? ¿Verdad? Nosotros necesitamos 2, necesitamos en Veracruz 2 pastores. La iglesia Emmanuel necesita un pastor. La Voz de mi Amado necesita pastor. Y son templos poquito más chiquitos que estos, amén.
Pero yo digo, Señor, ¿por qué no llamas? O por lo menos, ¿por qué no salen valientes? ¿Verdad? Ese es el ministerio, mi hermano, escuche bien, ¿verdad? Ese es el ministerio pastoral, a veces, ¿verdad? Hace poco, antier, estaba hablando con un amigo mío que lo contrató una iglesia americana, ¿verdad? Un salario estupendo, casa, carro del año, le pusieron 3 familias. Le digo, bro, ¿te pagaban tanto dinero con 3 familias? Y una casa y un carro del año, dice, sí. Y estuvo trabajando en esa iglesia, ¿verdad? Con 3 familias le pusieron y tuvo nada más 4 meses. Dice, te voy a contar lo mejor, dice, nada más tuvo 3 meses, se llegó la pandemia y se cerró la obra, pero ¿sabes qué dice? Me pagaron todo mi contrato, un dinero. Ay, Dios mío. ¿Sí me entiende? Esas son las cosas que ocurren a veces, hermano. Pero como decía un hermano, cuando Dios llama a uno, hermano, escuche bien, no es fácil también escaparse de las manos del Señor. Uno puede tomar cualquier decisión en cualquier momento. Yo decido y renuncio al pastorado y me voy y me agarro una profesión y voy tranquilo, hermano. Pero al que es llamado por Dios, aunque quiera él huir, aunque quiera él renunciar, hermano, decía el profeta Jeremías, hay algo dentro de tu corazón que te dice, tú no lo puedes hacer. Tú sabes que tú no lo puedes hacer. Tú sabes que tú no puedes hacer. ¿Sí me entiendes? Tú sabes que no lo puedes hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? El ministerio pastoral es una bendición tan maravillosa que no solo hay momentos difíciles, sino que también Dios les da momentos de gozo. Como a fines de este mes vamos a estar bautizando como a 12 personas, hermana Glenny, por ahí. Ese es un gozo del pastor. Ver hermanos que amén, que estamos enseñando, ayudando y que van al bautismo. Esos son grandes triunfos. Y uno se goza también, aleluya, amén. Ver que familias regresan a la congregación, ver hermanos también. Se goza el pastor. Hay muchos triunfos en la vida del pastor, amén. Así que vamos a orar. También, hermano, la vida del pastor se encierra. Hay una cosa que yo he enseñado en otros ministerios. Muchas en la escuela dominical, en el Instituto Bíblico, estamos hablando en la clase de homilética, ¿verdad? Se dice que en los Estados Unidos el 70% de los pastores solamente oran 10 minutos. Y los alumnos hablamos, pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué oran tan poquito los pastores en Estados Unidos? Y por eso, mi hermano, últimamente usted ve en la iglesia de Estados Unidos casi presencia de Dios, manifestación de Dios no hay. Pero esa es la realidad. Los que se encargan de sociólogos cristianos de las iglesias que han estado. Y yo le decía a los hermanos, hay muchas razones por qué los pastores a veces oran solamente 10 minutos. ¿Se me entiende? Se le llama el cuidado pastoral. Care pastor se llama en inglés. ¿Sí me entiende? Donde la iglesia, estamos acostumbrados que el pastor cuide de la iglesia. Y también por eso hay muchos pastores que se están muriendo, se enferman y lo que sea, y renuncian. Pero hay una de las cosas que se desarrollaron los americanos hace como unos 10 años para acá, que se llama, en la iglesia de Dios lo pasaban eso, ¿no, Tito? El cuidado pastoral, donde la iglesia cuida del pastor, donde la iglesia también tiene que cuidar del pastor. La iglesia tiene que decir que el pastor es un ser humano, lo que decían. También tiene problemas, también se desanima, también se agota, también se enferma, también tiene hijos, hay que lidiar con ellos, tiene una esposa. Y la iglesia se une, planifican cómo vamos a ayudar al pastor, cómo vamos a cuidarlo, cómo vamos a protegerlo también. Porque es una cosa, cuanto más esté saludable un pastor, es cuanto más él va a funcionar en la iglesia que Dios lo ha puesto. Cuanto más saludable esté un pastor, es la forma en cuanto más él va a funcionar mejor en su trabajo pastoral. ¿Se me entiende? Y eso se tiene que desarrollar
en la congregación, el cuidado pastoral, ¿sí me entiende? Así que mientras oramos por las ofrendas, voy a pedirle por ahí, hablarle a mi esposa por ahí que ande por ahí, mis hijos,